Buenos días, queridos hermanos y personas que nos ven desde sus hogares, de otros diferentes lugares. Sean bienvenidos a este culto, a este servicio del 13 de noviembre del 2020. En primer lugar, pues vamos a orar para pedir la bendición de Dios en este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has dado. Gracias por permitirnos reunirnos de esta forma virtual. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que están viendo este video para adorarte, Señor. Te pedimos que nos guíes en cada uno de los puntos de este servicio. Bendice, Señor, cada uno de los que nos están viendo y también bendice, Señor, a nuestro hermano Israel que nos estará compartiendo en esta ocasión, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahí en sus Biblias Salmo 145 del 8 al 13. Salmo 145 versículos 8 al 13. Dice así: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Y a este Dios es al que alabamos. Vamos a cantar el canto Bendito seas tú con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú, cuando en valle desierto voy, en caminos de soledad, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor.
bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor, bendito sea tu nombre, oh Señor. Después de haber alabado al Señor, después de haberle cantado, quiero invitarlos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Qué dice este pasaje? Dice lo siguiente, Filipenses 2, 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y pues ahora quiero pasar al tiempo de la visión. Quiero invitar a cada uno de ustedes a que siga compartiendo el Evangelio con otras personas. Y le animo a que durante esta semana busque oportunidades para compartir el Evangelio. Hoy en día hay mucha gente que está muy necesitada. Hay gente que está buscando la solución a sus problemas y busca en todos los lugares menos en Dios. Y si usted, quien tiene esa solución, puede hacerla, le animo a que comparta con otros al Señor Jesucristo. Vamos a orar por esas personas y por contactos que ya les hemos compartido. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia para darte gracias porque hace tiempo alguien nos habló a nosotros, Señor, de esa salvación tan grande y nos compartió del Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, nosotros queremos pedir, Padre, oportunidades para compartir de tu palabra en esta semana. Te pedimos, Señor, que envíes personas o pon personas en nuestro camino que estén hambrientas de ti para poder compartirles. Te pedimos, Señor, que nos des también sabiduría para poder compartirles, Señor, y guíanos para cumplir este mandato. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber tenido este tiempo de la lectura bíblica y el tiempo de la visión, vamos a pasar a escuchar el tiempo de la palabra de Dios con nuestro hermano Israel López. Adelante, hermano. En el estudio anterior, Jesús fue rechazado por su propio pueblo en Nazaret. No querían aceptar su autoridad como hijo de Dios. Incluso fue tan fuerte su rechazo que intentaron matar a Jesús. Ahora Jesús va a Capernaum y entra en la sinagoga y veremos lo que sucede en esta ocasión. Pero antes vamos a orar para pedir la bendición y la dirección de Dios en este tiempo. Padre, gracias por este tiempo en que podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de hacerlo. Pedimos, Padre, que tú seas el que dirija este tiempo. Danos sabiduría, Señor, para poder exponer tu palabra correctamente. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para comprender, Padre, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a Lucas 4, versículos 31 y 32. Vamos a leerlo. Lucas 4, 31, 32. Dice así la palabra. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. ¿Cómo respondió la gente en la sinagoga a las enseñanzas de Jesús? Bueno, vemos que la gente estaban asombrados porque Él les hablaba con autoridad. Esta autoridad con la cual Jesús hablaba es una autoridad intrínseca a Cristo, porque su autoridad proviene directamente de Dios. ¿Y qué nos dice Marcos 13:31 acerca de las palabras de Jesús?
Dice así Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Este pasaje nos dice que las palabras del Señor Jesucristo jamás pasarán. Y según Juan 12, 47 y 48, ¿qué es lo que condenará a los que rechazan a Jesús en el día final? Vamos a leerlo. Dice así: si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Así como el sol es para dar luz y no para dar sombra, esta última, la sombra, es inevitable cuando la luz del sol no brilla. Todo aquel que escucha y obedece a la palabra de Jesús no es condenado, pero el que rechaza y no la acepta, la palabra de Jesús que Jesús ha proclamado, lo condenará. Recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan 3:18. Dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Si tú que estás viendo no has creído todavía en el Señor Jesucristo, pues es clara la palabra de Dios. Por no haber creído, esta persona ya está condenado. Pero si tú crees, también vemos esta promesa hermosa: el que cree en Él, en Cristo, no es condenado. Te animo, si el día de hoy tú no has puesto tu confianza, no has creído en la palabra de Jesús, no has sido obediente al mandato de Dios de creer en Jesucristo, pues te animo, hoy es el día en que creas, y tenemos esta hermosa promesa que el que cree no es condenado. Vamos ahora a Lucas 4, versículos 33 al 35. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Israel. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Mientras Jesús enseñaba con autoridad, de acuerdo a este pasaje, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, vemos que un espíritu maligno estaba en un hombre, y el cual, al ver a nuestro Señor Jesucristo, gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Y él sabía quién era, y le dice: ¿has venido a destruirnos? Y lo reconoce diciéndole: yo sé que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué podemos aprender en esta declaración del espíritu inmundo? Bueno, podemos aprender varias cosas. Vemos que Jesús tiene poder y tiene autoridad para destruir demonios, y que ellos saben quién es Él. Al verlo, lo reconocen y saben que es el Santo de Dios. Este título de Santo de Dios indica el origen divino de Cristo. ¿Y cómo respondió Jesús al demonio? El Señor Jesucristo, con autoridad, le manda callarse y salir de aquel hombre. ¿Y qué hizo el demonio en obediencia a Jesús? Bueno, vemos que derribó al hombre y salió de él sin hacerle ningún daño. Vamos a continuar en los versículos 36 y 37. Dice: todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. ¿Cómo reaccionó la gente y qué se preguntaban los unos a los otros? Vemos que todos estaban asustados y se preguntaban: ¿qué clase de palabra es esta? Reconocían la autoridad de Cristo, porque decían: con autoridad le da órdenes a los espíritus malignos y estos salen. En Lucas
ahí mismo en Lucas 4, 38, 39 dice: cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. ¿Qué sucedió de acuerdo a este pasaje en la casa de Simón Pedro? Bueno, vemos que Jesús hizo un milagro. Jesús sanó a la suegra que estaba enferma con una fiebre muy alta. Ya hemos visto la autoridad de Jesús en estos pasajes, su autoridad y poder sobre los demonios, y ahora su autoridad sobre las enfermedades. Vamos a ver qué pasó al ponerse el sol ese sábado. Recordemos que todo esto aconteció en sábado. Dice Lucas, continuamos leyendo Lucas 4, 40 y 41. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Este pasaje nos dice que todos los que padecían diversas enfermedades fueron sanados por Jesús. También en ese día el Señor Jesucristo expulsó demonios de los que estaban afligidos por estos demonios. La gente vino a Jesús el día sábado para ser sanados al ponerse el sol. Recordemos que para los judíos el día de reposo comenzaba un día antes, es decir, el día viernes al ponerse el sol, y terminaba hasta el día siguiente, o sea, sábado, al ponerse el sol. No podían trasladarse grandes distancias para poder ir a Jesucristo, por eso tenían que esperar. Y vemos, de acuerdo a este pasaje, que fueron con el Señor Jesucristo al ponerse el sol. Así podrían buscar la sanidad de sus enfermos sin violar las reglas del sábado que los ancianos habían impuesto. Bueno, ya hemos visto hasta este momento que nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad y nosotros nos hemos sometido a esta autoridad en cada una de las partes de nuestra vida. Si no es así, ¿qué es lo que Jesús nos dice? Vamos a Lucas 6, 46. Repito, Lucas 6, 46. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El peligro para nosotros es saber que Jesús tiene autoridad, pero no someternos a Él y pensar que no hay problema por no hacerlo. Sabemos que como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, quienes ya le hemos recibido, debemos dar testimonio de nuestra fe. Y dice el Señor Jesucristo que si nosotros obedecemos sus mandamientos, seremos sus discípulos. Por lo tanto, nosotros debemos obedecerle. Y continuamos leyendo versículos 42 al 44. Dice así: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo. Y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. El versículo 42 nos dice que Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Según Marcos 1:35, ¿por qué Jesús salió a un lugar solitario? Vamos a leer este pasaje. Dice así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El Señor Jesucristo se alejaba a lugares solitarios para orar. Seguramente el Señor Jesús pedía la dirección al Padre para saber qué es lo que iba a hacer enseguida.
A continuación vamos a encontrar varias ocasiones cuando el Señor Jesucristo se apartó a orar. Vamos a Marcos 1, versículos 36 al 37. Dice así: Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te está buscando. ¿Por qué Simón y sus compañeros salieron a buscarlo? Bueno, vemos que tanto Simón como Andrés, Jacobo, tal vez Felipe, lo buscaban para avisarle que todo el mundo estaba buscándolo. ¿Y por qué no se quedó el Señor Jesucristo de acuerdo al versículo 38 en Capernaum? Vamos a leerlo. Bueno, Jesús les respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde pueda predicar. Para esto he venido. El Señor Jesucristo les dice que porque había otras aldeas donde Él debía predicar, porque para eso Él había venido. ¿Y cuál es la autoridad que tiene Cristo según Mateo 28, versículos 18 al 20? Vamos a leerlo. Dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final, hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo tiene autoridad en el cielo y en la tierra, de acuerdo al versículo 18. Y siendo que el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad, ¿qué nos manda hacer según los versículos 19 y 20? Volvamos a leerlo. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, así conocemos este pasaje, y el Señor Jesucristo nos manda con otras personas para hacer discípulos en toda nación, bautizándolos e instruyéndoles para obedecer todo lo que el Señor Jesús nos manda. Para concluir, quiero dejar una reflexión. Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, si tú eres un discípulo de Jesús, ¿qué puedes hacer esta semana para cumplir con este mandato y así reconocer su autoridad sobre nosotros? No perdamos tiempo, hermanos. Seamos obedientes a este mandato del Señor Jesucristo y vayamos con otras personas a predicarles el Evangelio para lograr este mandato de hacer discípulos y bautizarlos. Le doy gracias a Dios por este tiempo y vamos a terminar orando. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias porque Jesús nos muestra, Señor, que Él es Dios, que Él tiene autoridad. Y gracias, Padre, porque su autoridad está en el cielo y en la tierra. Y gracias, Padre, porque pues ahora nosotros le hemos podido conocer y pedimos, Padre, que podamos ser obedientes, obedecer la autoridad de Cristo, obedecer los mandamientos que Él nos ha dado. Y llévanos, Padre, a aquellas personas que pues no conocen a Jesús, no conocen su autoridad. Pedimos, Señor, que nos des palabra para poderles predicar, Señor, y llevar a cabo la gran comisión que el Señor Jesucristo nos da. Doy gracias por cada uno de los que están viendo este video. Pido, Señor, que tú les bendigas, cuídales en esta semana, Señor, y te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo que hemos podido tener. En el nombre de Cristo estamos agradecidos. Amén. A continuación, te invito a alabar a Dios con un canto que lleva por nombre No hay paredes. Cantemos. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido.
Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Estés conmigo en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo cualquier lugar. Bueno, después de haber escuchado la palabra de Dios y después también de haber alabado al Señor, solamente algunos anuncios. Seguimos, si alguien de ustedes quiere ponerse en contacto con nosotros, tenemos el número de WhatsApp 3310 19 83 80 y el correo electrónico que es ib.vidanueva@outlook.com. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, puede escribirnos y con gusto se la responderemos. También seguimos recordando el tiempo de oración los martes y viernes. Es importante estar orando, hermanos, como iglesia, pero también nosotros individualmente. Entonces les animamos a que los martes manden sus peticiones y los viernes, los que tengan oportunidad de conectarse por la aplicación de Zoom, les animamos a que se conecten. Y de igual forma envíen sus peticiones antes para poder estar orando por ellas. El sábado vamos a seguir teniendo reuniones de jóvenes, ya las tenemos presencialmente, entonces animamos a todos los jóvenes de aquí de la iglesia, ¿verdad? Que se reúnan aquí a las 4 de la tarde para tener ese tiempo de compañerismo, estudiar la Biblia y alabar al Señor. Los miércoles seguimos con nuestra cápsula de 5 minutos de aliento espiritual a las 9 de la noche. Les animamos a que la vean y la compartan. Y también les animamos a que los de aquí de nuestra iglesia, los que nos podamos reunir de forma presencial, hay que hacerlo, hermanos, porque de no hacerlo y poder hacerlo, pues no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Dios quiere que si podamos, nos reunamos para poder alabarle junto con la iglesia, porque somos un cuerpo. Pero si hay alguno de ustedes que está enfermito, tiene temperatura o algo, les recomendamos que mejor no venga en su casa y para eso estamos grabando los videos.
También les animamos a que estén atentos al grupo de WhatsApp para recibir la información que estamos dando. Y también acuérdense de suscribirse al canal de YouTube y darle me gusta y compartirlo con otras personas. Y en la página de Facebook los animamos, ¿verdad?, a que lo compartan con sus familiares y amistades. Bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Estés conmigo en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia. Y caminar consciente de tu presencia. Hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan